A esta hora, en Vox Day Panamericana Pereira, el pastor Giovanni Villegas presenta Conexión Juvenil, jóvenes que dejan huella. Un programa presentado los sábados de 10 a 11 de la mañana. No te desconectes. Conexión Juvenil. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Damos una cordial bienvenida y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en esta mañana. Hoy es sábado 13 de agosto y estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder conectarnos a través de esta emisora virtual. Agradecidos con Dios por la vida, por la salud y por todas las cosas lindas que nos da. Así que gracias por conectarse con este programa juvenil, Conexión Juvenil. Un programa pensado en los jóvenes, en enseñar, en instruir, en dar algunos testimonios también, pero también para los padres que se conectan semanalmente en este espacio. Gracias por su fiel sintonía, gracias porque cada 8 días nos reportan de diferentes lugares y bueno, aquí estamos después de un viaje, diría Astrid, después de un paseíto de trabajo, bueno, haciendo las dos cosas. De todas las cosas. Muy bien, así que bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este espacio. Hoy en compañía primeramente de la presencia de nuestro Dios, pero también de Vanessa, que por ahí se pronunció. Hola, Vane, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Paz. Qué bueno tenerte acá cerca otra vez, después de haberlo estado pasando tan mal por allá. Me imagino que nos extrañaste mucho. Sí, claro, pues la verdad más no la pasé. La pasé maravillosamente, fue un tiempo genial, especial. Pero gracias también por haberse puesto en contacto conmigo. Me fascinó también esa mini entrevista que tuvimos desde allí. ¿Qué más, Vane? ¿Cómo vas? Bienvenida nuevamente a este programa. Muy bien, Paz. Muy contenta de estar acá nuevamente esta mañana contigo y bueno, y con todos nuestros oyentes. Gracias, Vane, por aceptar siempre esta gran invitación. Y también tenemos a David allí en el máster. Hola, mi amigo David, ¿qué tal? ¿Cómo va, David? Paz, muy bien. Vane, están muy bien. Me alegra tenerlos por aquí el día de hoy. A todos nuestros oyentes que nos están escuchando a esta hora. Vamos entonces en esta hora a iniciar nuestro programa, ¿verdad? Con nuestra audiencia. Le recordamos reportarse, por favor. Nos fascina cuando usted puede escribir, cuando puede participar. De hecho, estamos tratando que nuestros programas de jóvenes sean muy interactivos. Deseamos dejar preguntas, deseamos incluso dejar hasta adivinanzas, ¿verdad? A través de personajes bíblicos como lo hemos venido haciendo en los últimos programas y que hoy lo seguiremos haciendo. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 301-312-3647. Repito, 301-312-3647. Por favor, repórtenos su sintonía, díganos de qué lugar, de qué departamento, de qué municipio, de qué ciudad o país nos está escuchando. Participe con el tema del día. Nuestro tema del día de hoy es el poder del no. ¿Sabes cuál es la palabra más difícil de pronunciar en cualquier lenguaje? No es una palabra larga, en cambio es la pequeña palabra no. ¿Cuántos problemas hemos tenido debido a que no podemos decir no en ciertas circunstancias? Bueno, interesantísimo el tema del día. ¿Cómo podríamos definirlo? El poder del no. El poder del no. Oiga, tremendo que muchos de nosotros nos cuesta bastante decir. No, ahorita pues les voy a contar un poco sobre darles mi opinión respecto al no, pero yo creo que muchas personas poseemos este tipo de problemas, de inconvenientes al no poder decir no o al no tener la sabiduría para decir no frente a ciertas circunstancias. El no definitivamente se convierte en un recurso muy importante para nuestra vida que cuando nosotros no lo utilizamos de la manera correcta se puede convertir en un problema para nuestra vida. Pero para esto quisiera invitarles a que juguemos. Estos programas últimamente hemos tratado de generar un poco de conexión con nuestra audiencia y hoy les tenemos un personaje bíblico también para de pronto entender un poco o hacer un poco más dinámico sobre el tema del día, el poder de no. Y es una adivinanza
Es de un personaje bíblico. La idea es que podamos entonces identificar. Así que vamos a dar una pista de un personaje bíblico y al final del programa diremos de quién se trata. La idea es que los oyentes puedan escribirnos si quieren saber cuál es el personaje y al final también nombraremos a los ganadores. Bueno, trataremos de nombrarlos, pero bueno, el propósito es que podamos identificar entonces el personaje bíblico. La idea es que se queden hasta el final del programa para que puedan saber quién es el ganador y quién realmente le atinó al personaje bíblico. Claro que sí. Entonces hay un personaje bíblico que está supremamente enlazado con el tema del día, el poder del no. Y para este personaje entonces queremos decirles que en primer lugar es bíblico, obviamente es de la Biblia. En segundo lugar, le hicieron un cambio de look. Interesante, hubo una modificación en su look. Otra pista es que tenía una relación tóxica con una mujer, ¿cierto? Que a veces en la Biblia habían relaciones tóxicas. Sí, muchos hombres tuvieron relaciones tóxicas y muchos de ellos desafortunadamente perdieron cosas importantes en su vida por no aprender a decir no. Entonces, repito, es un personaje bíblico, le hicieron un cambio de look, tenía una relación tóxica con una mujer y uno que queremos acercarlos está relacionado con un animal muerto. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí 4 pistas bien interesantes. No les voy a decir la otra porque inmediatamente pues lo van a relacionar. Pero este personaje bíblico tuvo un gran problema en el momento de decir no. ¿Cuántos problemas nos hemos metido nosotros por no aprender a decir no? Por comprometernos con todas las cosas y darnos cuenta en el camino de que cometimos un grave error. Pasi, yo te quiero preguntar a ti en particular, ¿tú eres del tipo de personas que les cuesta decir no o se te hace fácil negarte pues a diferentes personas, decisiones, circunstancias? ¿Y qué tal si nos puedas contar de pronto alguna historia, algo que te haya pasado? Bueno, yo creo que soy de las personas que me cuesta decir no, especialmente cuando es la necesidad de alguna persona. Hay situaciones en las que yo realmente soy muy radical. Habrían cosas que si hablamos del mundo, del sistema, yo no soy muy complaciente. Hay cosas que no me despiertan absolutamente nada. Pero creo que tengo una gran dificultad en decir no cuando veo que esa persona realmente me necesita o puedo ayudarle a esa persona. Es decir, cuando veo que poseo algo que puede ayudar a una persona, sea niño, sea joven, sea un adulto, y que yo digo, yo lo puedo hacer. Pero obviamente sí me ha traído muchos problemas porque el no aprender a decir no me ha llevado a quedar mal muchas veces. A llegar tarde, a incumplirle a esa persona, a dilatarlo, ¿cierto? A no poder lograrlo porque pues me llené de sís, en muchas ocasiones. Cuando menos piensas tienes un montón de cosas por hacer. Ahorita precisamente me pasó algo. Y hay cosas que no programo. Y esto sí que nos pasa a los que somos casados. Que nosotros nos comprometemos y de repente, en el caso personal, mi esposa me puede recoger. Y yo veo que tengo 20 minutos. Y esos 20 minutos, realmente para la vuelta necesito 1 hora. Pero tú dices sí. Pero yo digo, no, pero es que es mi esposa, ¿cómo le digo que no? Y tal vez ella tiene la opción de irse en taxi y otras cosas, pero yo digo, no, yo soy el esposo, yo soy responsable de ella. Listo, amor, ya voy para, pero vea, no me ponga a esperar, ya voy para. Y cuando estoy llegando me come los 20 minutos. Y yo, ay, Dios, por no aprender a decir no. Y eso pues que realmente pues no es algo tan grave, pero me suele pasar muchísimo y me cuesta bastante decir no. Soy una persona muy dispuesta al servicio, al ayudar a otras personas y es en lo que más a veces fallo por no aprender a decir no. Bueno, ¿y qué tal, David? Cuéntanos tú. Pues de alguna manera también ustedes me conocen ya un poco. Soy una persona que no digo no. Sí, siempre estoy dispuesto. Como dijo el pastor, no soy liberal, sí, también soy más bien conservador de mis principios cuando se trata a cosas que tengan que ver con mis convicciones. Pero en el tema del servicio siempre estoy dispuesto, en todo momento estoy dispuesto, incluso busco que mis cosas personales, de alguna manera, transformarlas, ¿cierto? De alguna manera, voltearlas para que en todo momento estar dispuesto a hacer las cosas. Decir no sí me ha traído a veces consecuencias porque no me programo, es verdad.
pero de alguna u otra manera... Gio por todos. Sí. No, y una cosa, Vi, es que nosotros por temperamento somos muy sanguíneos, nosotros somos muy activos, no podemos quedarnos quietos, entonces creemos que podemos tener el control del mundo, de la situación y del tiempo. Sí, Entonces, así es. claro, nos cuesta. Sí, no, y así es. Pero una vez también, porque esto tiene que ver con el tema del ofrecimiento. Muchas veces no solo es no decir no, sino ofrecerse también y decirse uno no a uno mismo, a sus impulsos. Un maestro me enseñó y me dijo, siempre que le pidan un favor, nunca diga no, ¿cierto? Pero si no se lo piden, no se ofrezca. Sí, no tengamos tanta iniciativa. Sí. Entonces, pues, sí, decir no es algo complicado. Sí, David tiene el principio que me enseñaron a mí es nunca se ofrezca, pero tampoco nunca se niegue. Eso. Ese es el principio. Interesante. Cierto. No se ofrezca, pero cuando le digan algo nunca se niegue. Pero yo creo que a veces es muy forzado. A veces hacemos al revés. Sí, o sea, de todas maneras, nosotros somos muy voluntariosos, muy serviciales, pero Dios es un Dios sabio y pienso que uno en la vida tiene que ser muy equilibrado. Mire qué interesante. Comer no es malo. Sin embargo, la Biblia condena la glotonería. Entonces, Dios es ese Dios tan sabio que así como nos dice coma, no permite que ese comer nos lleve a un extremo, sino que nos controla y nos dice, pilas que si usted se desborda a comer, llega al pecado de la glotonería, porque la glotonería es un pecado. Lo mismo en la parte sexual. Algunos dicen, pero es que Dios me hizo un ser sexual. Y claro, somos seres sexuales, pero hay parámetros, hay límites de los que Dios no quiere que nosotros crucemos ni debiéramos de cruzar. El sexo no es malo, pero aún para eso hay principios, ¿sí? Por eso hay que aprender incluso del sexual a decir no, porque si es mi novia, si es mi novio, si es una relación fuera del propósito de Dios, no hay una bendición, un matrimonio, pues tengo que aprender a decir que no, así sea una necesidad en mi vida. Así es, Paz. Y yo creo que por eso es importante que hablemos de esos temas en Conexión Juvenil, porque estamos conectando con los jóvenes en lo que nos pasa en el día a día. Y realmente yo me he dado cuenta que decir no es un poder que Dios nos ha dado. Cuando nosotros no lo conocíamos a Él, estábamos sujetos al pecado, incluso la Biblia dice que éramos esclavos de Satanás y del pecado, éramos incapaces quizás de salir de relaciones, de hábitos, de cosas que no eran sanas para nosotros, pero es Dios quien nos ha dado ese poder de que nosotros ya tenemos la capacidad de decir no. Y a veces parece difícil, pero también la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y el poder decir no es un regalo muy bonito que Dios nos ha dado, ¿cierto? Tener esa libertad de poder decir, tener un dominio propio y decir no, yo tengo capacidad de decisión. Ahí está la clave. Dominio propio, autocontrol, ¿sí? Pablo dijo todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces mira que ahí está esa palabra especial, ese poder del no. O sea, no todo me edifica, no todo me ayuda, no todo me conviene, no todo me acerca al propósito de Dios. Entonces, no a todo hay que decirle sí. Sí, no a todo hay que decirle sí. Y no a todo hay que decirle no. Pero ese no es una facultad que Dios nos da también para generar límites en nuestra vida y para aprender a identificar cuando las cosas, si son de Dios, las hago utilizando el sí, pero cuando Dios dice no, ¿cierto? Dios muchas veces utilizó el no. Sí, así es. Incluso, pues pienso yo que una de las claves, ¿cierto? Es pensar si Jesús lo haría. Nosotros vemos en la palabra de Dios que Jesús hizo cosas que nosotros nunca nos imaginamos que Él haría, ¿cierto? Comer con este que cobraba los impuestos, ¿cierto? Con Saqueo. Con Saqueo, o sea, Jesús hacía cosas que iban en contra del sistema religioso en ese momento. Pero para el día de hoy es saber Jesús qué haría frente a tal o tal situación. Es decir, Jesús diría sí o diría no. Entonces eso es una buena clave para aprender a controlar ese tema del decir en todo momento sí y comenzar a actuar bajo el no. Claro, y muchas veces también ese tema tiene que ver como con la sabiduría y tener como capacidad de identificar, porque puede que no sea un pecado lo que vaya a hacer, pero quizás no sea tan conveniente. Yo les quiero confesar algo. Yo me di cuenta que yo tenía un problema con decir no en una conversación con una amiga. Esto fue hace muchos años, no fue hace Antes de ser cristiana, me imagino. Estaba en esos primeros pasos. Bueno, ya estaba andando empezando ahí en esos pasos.
Y resulta que un muchacho me invitó a salir y bueno, y no sé qué, y salimos. Pero pues la verdad, el muchacho a mí no me gustaba, ni me interesaba, ni nada, pero sí se estaba como ilusionando. Entonces yo le estaba contando eso a una amiga, a Joa. Si nos está escuchando, amiga, te quiero mucho. Y entonces yo le contaba, no, amiga, salí con ese muchacho, pero pues no, la verdad es que no me gusta y nada. Y ella me decía, ¿usted para qué salió con él? Pues sí, ve que no. Y yo, ay, no sé, es que la verdad me dio como pena decirle que no, porque me insistió mucho. Como que me dijo varias veces y yo, pues no, tampoco es que vaya a ir a hacer nada malo, porque era un muchacho de la iglesia, sino que no me gustaba, pero entonces yo le dije, no, amiga, la verdad, a mí me dio pena decirle que no. Y ella, como esa citada frentera, me dijo, ¿cómo así? Entonces, después el man le pide el cuadro y usted le da pena decirle que no, termina novia con él. Después él quiere darle un beso o cualquier cosa y usted, ay, no, sí, qué pena. O usted va a ir a decirle al pastor, ay, pastor, caí en tentación porque me dio mucha pena decirle que no al muchacho. Y yo, ay, tan exagerada, tampoco hasta allá. Y me dijo, pues sí, pero, o sea, por algo se empieza. Si le da pena decirle que no en un principio, usted se va dejando llevar de no ser capaz de decir que no y por ahí se empieza, ¿cierto? Claro, es una vas a debilidad estar del más carácter. comprometida. Cada vez más comprometida por no decir que no. Entonces ahí yo identifiqué como que, ay, Dios, ayúdame. Obviamente ya después le dije que no al muchacho. Y aprendí, he estado como en el proceso de aprender, obviamente, Sí. porque eso lo tenemos que aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero una de las cosas que me ha ayudado más es a identificar el no como un poder y un regalo de Dios, de que yo estoy en la capacidad de decir no. Es una respuesta también que es completamente Claro. válida ante muchas situaciones. Alguien decía por ahí, decir no también es una respuesta. Exacto. ¿Cierto? Y tenemos que valernos de eso, de aprender a decir que no, porque no siempre podemos decir sí y no todas las personas tienen que estar dispuestas a escuchar de parte de nosotros un sí, porque el no también es una respuesta. Y si miramos la vida de Jesús, creo que hubo muchas cosas a las que Jesús, por ejemplo, también le dijo no. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Exactamente. Entonces, creo que si Jesús fue tentado en todo, como lo dice la Biblia, que yo lo creo, pero sin pecado, es porque aprendió a decir no. Por eso ese no, comparto lo que dice Vane, o sea, se convierte en un poder, en un recurso. Y ese poder se traduce en una decisión. Y cuando esa decisión que nosotros tomamos, sea para sí o sea para no, en la voluntad de Dios, siempre traerá una consecuencia a nuestra vida. Entonces tenemos que ser muy responsables. Por eso me gusta cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, a veces tenemos que aprender a decir no, porque no me edifica, porque no me conviene, porque no me acerca al propósito de Dios, ¿cierto? Y hoy en día tenemos que decirle, los jóvenes están pretendiendo buscar mucha aceptación de las personas. Entonces los jóvenes quieren ocupar un espacio en un grupo, quieren buscar popularidad, quieren comprometerse en muchos aspectos solamente por buscar aceptación, y por eso les dicen que no. ¿Sí? Porque los jóvenes están buscando aceptación y a veces por buscar esa aceptación dicen sí cuando realmente saben que no. Y ahí es donde ese poder de no tiene que ser fuerte en nuestra vida y en nuestros jóvenes, porque no también es una respuesta. Y cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, cuando yo tengo los principios de Dios en mi vida y digo que no, entonces eso me va a llevar a mí a tener una vida de éxito y a una vida que realmente honre a Dios. No debemos de aplicarlo ante una relación fuera del propósito de Dios. Ese no tiene que verse reflejado ante una propuesta que no honre a Dios. Ese no tiene que ayudarnos a cerrar puertas que van a ser destructivas a futuro a nuestra vida. Ese no es un poder y es un recurso que Dios nos dio para evitar caer en el fango y en el encierro en el que nos quiere meter el enemigo. Muy bien, y seguimos con su programa Conexión Juvenil. En esta hora de la mañana queremos agradecerles a todas las personas que están conectadas a través de nuestra emisora virtual. Gracias a las personas
que se están reportando allí a través de nuestro número WhatsApp. Le recordamos 301-312-3647. Recuerde que estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Pereira, Colombia. Si en algún momento usted escucha este programa en otro horario es porque es una repetición, pero lo que más deseamos es poder dejar el mensaje de reflexión. Hoy estamos hablando de un tema supremamente importante y es el poder del no. Porque el no se convierte en un poder, en un recurso que Dios nos dio para poder asumir los retos de nuestra vida y aprender también a salirnos, a soltarnos de esas situaciones como tan bochornosas, tan estrechas y que a veces son tan tentadoras en nuestra vida, Vani. Así es, Faz. Entonces vamos a continuar. Ya hablamos un poco de las experiencias que hemos tenido. Recuerda que tenemos un personaje bíblico el cual queremos invitarles a ustedes también para que nos ayuden a identificarlo. ¿Por qué no recordamos un poquitico, Vane, cuál es ese personaje que estuvo involucrado en un problema gravísimo solamente por no aprender a decir no? Bueno, la primera pista es que es un personaje a quien le hicieron un cambio de look. La segunda pista es que ese personaje tenía una relación tóxica. Wow. Y tiene que ver parte de la historia de él que cuenta la Biblia con un león muerto. Esas son las pistas que tenemos hasta el momento. Queremos saber si alguno de nuestros oyentes sabe quién es el personaje. Lo puede escribir en nuestro número de WhatsApp 301-312-3647. Vamos a premiar ¿cómo podríamos decirlo ahí? Conocimiento. ¿Su suspicacia o qué? Sí. Bueno, muy bien. Y tenemos un pasaje bíblico que queremos compartir en Santiago capítulo 5, ¿verdad? El verso número 12 en la traducción. Cualquier traducción. Bueno, yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, quiero que lo presten atención porque todo lo que nosotros hacemos acá pues también tiene un sustento bíblico. Santiago capítulo 5, verso 2 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Exactamente. Ahí lo que nos invita ese pasaje bíblico es que seamos personas de palabra, ¿cierto? Que si decimos sí, que sea sí, que si decimos no, que sea no. A veces somos como ese, ¿sabes qué? Como ese meme de Homero, cuando él dice no. Bueno, sí. Como ese meme que decía que cuando Netflix uno termina de ver un capítulo y sale en la pantallita: ¿quieres ver el siguiente capítulo ahora? Y uno es como que no, ya debo parar. O bueno, sí. Y seguimos viendo otro capítulo y otro y no tenemos control. No tenemos ese dominio propio que realmente debiera caracterizar a un cristiano. Carácter frente a ese tipo de situaciones. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Definitivamente. Y es algo que debemos de trabajar. Ahora, no siempre decir sí es bueno, y eso es lo que queremos también aclarar. Estamos hablando acerca del poder del no. No siempre decir sí es lo correcto. No podemos decir sí a aquellas cosas que van contra corriente, que van en contra de la palabra, que van en contra de los principios, que van en contra del propósito de Dios. Por eso el no se convierte en ese momento en un recurso. Pero tenemos que aprender a decir sí a esas cosas que nos ayudan, que nos edifican, que nos acercan al Señor, que nos permiten realmente tener un crecimiento espiritual. Por eso, usted que nos está escuchando, joven, por favor, evalúe muy bien las decisiones que debe de tomar en estos días y cíñase de acuerdo a lo que dice la palabra. Y si la Biblia dice que no es bueno, es porque no es bueno. No trate de maquillarlas, no trate de sacarle un sentido positivo, porque seguramente va a fracasar. Aprenda a decir no, porque el decir no también es una respuesta. Así es, queremos regalarles 4 tips para que puedan ser personas que digan no contundentemente cuando sea necesario, o que digan sí cuando también es necesario. Entonces, estos 4 tips para aprender a tener ese poder de decir no son los siguientes. Primero, no te apresures a tomar decisiones. A veces
andamos como en la vida como de mucho afán, ¿cierto? Y pensamos que tenemos que dar respuesta inmediata a muchas cosas cuando realmente no es necesario. No te apresures a tomar decisiones. Y primero, antes de responder, pregúntate si eso que vas a hacer es algo bueno o es algo pecaminoso. Si es pecaminoso, obviamente debes decir no firmemente, fuertemente, consistentemente. Si es algo que la Biblia prohíbe, sencillamente ahí es decir no con firmeza. Claro que sí, Vane. Importantísimo, no te apresures a tomar decisiones. Hay que hacer esas preguntas que nos comparte Vane. ¿Es lo que voy a hacer es bueno? ¿Es algo malo? ¿Es pecaminoso? ¿Agrada a Dios? ¿No? Y si después de hacer ese análisis vemos obviamente que no es lo que está dentro del corazón de Dios, pues hay que decir firmemente no. Recuerden, no es una respuesta también. Ser tajante. ¿Cierto? Hay tajante, hay que ser consistente, hay que ser coherente con lo que somos y con lo que hemos creído, por favor. O sea, hoy en día desafortunadamente hay jóvenes que dicen que son cristianos, pero sus hechos no demuestran realmente que son cristianos. Su vida realmente no demuestra de que son consistentes con lo que están haciendo. Entonces, son cristianos en la iglesia, pero llegan a la casa y dan un testimonio totalmente errado a sus padres, a sus hermanitos menores, a sus hermanitos mayores. O sea, no tenemos que ser muy consistentes. Y no es no, sencillamente. Y a veces le tememos más como a la burla o al que dirán las otras personas o a que me juzguen las demás personas y le perdemos como ese temor a Dios, ¿cierto? Cuando realmente la persona que primero debemos tener en cuenta es a Dios. Bueno, pero Paz, resulta que a veces hay decisiones que no son tan claras, ¿cierto? Que uno dice, bueno, no es ningún pecado, no es algo malo, no es nada ni de sexual, ni de drogas, ni de maldad. Pero pues tampoco tengo como claro si debo decir sí o debo decir no, ¿cierto? Entonces ahí la invitación es a preguntarnos cuánto nos costará tomar esa decisión. Y si tiene un costo, si ustedes pregúntese si lo puede pagar, si lo puede dar y si lo puede hacer ahora. Es decir, si alguien, por ejemplo, te pide un favor, que le ayudes con algo y eso te requiere dinero o requiere tiempo o requiere algún recurso de tu parte, es preguntarte si puedes responder por eso, ¿cierto? Quizás puede que no sea algo pecaminoso, pero a veces nos metemos en problemas porque no tenemos con qué responder a lo que nos están pidiendo. Sí, y en eso tenemos que ser muy responsables porque los jóvenes a veces somos muy acelerados para tomar decisiones y hoy en día se está moviendo mucho en la economía mundial, que son los créditos, ¿no? Sí. Entonces un muchacho dice, me quiero comprar eso y no tengo plata, entonces lo va a sacar fiado, pero como que no aprendemos a calcular, como que no aprendemos a dimensionar la situación que vamos a empezar a vivir día en adelante. Eso es como el que dice, no tengo plata, no tengo trabajo, pero voy a conseguirme una novia. Y déjeme decirle una cosa, queridos amigos, tener novia gasta plata. Cuesta bastante porque yo recuerdo que hace un tiempo, muchos años, cuando mi hermano empezó con ese deseo de tener una novia, él dijo, bueno, yo quiero compartir con alguien, estoy aburrido de estar solo. Entonces se novió con esa muchacha y pues la pelada, pues cuando él habló con ella inmediatamente se dio, pero mi hermano pues había acabado de salir del colegio, no tenía plata, no tenía trabajo. Y él me cuenta que los paseos de él era salir de la casa de Dos Quebradas, casi en Santa Rosa que vivíamos, en un barrio por ahí por la Capilla, y el hombre se iba a pie con ella y pasaba en el viaducto y solamente le gastaba una crema de un helado. No. Y muchas veces ni eso. Le dedica la canción de Camilo de que no tengo dinero. Entonces, Vida Rico. Sí, Vida Rico se llama la canción. Bueno, yo como no escucho música del mundo, yo no sé qué es eso. Mientras por ahí sí la he escuchado. Entonces, a veces, si alguien la ha escuchado, niñas, si le dedican esa canción, ahí no es, listo. Entonces, pues, a ver, yo creo que para uno iniciar una relación, pues por lo menos tiene que tener una estabilidad emocional, espiritual, laboral, que uno realmente pueda. Yo sé que el amor no puede depender de plata, pero cuando uno es responsable, uno sabe que eso también representa un costo. Sí, a veces, por ejemplo, estamos con los amigos y están armando un paseo. Y uno es, no tengo plata, pero no, si le pido a mi mamá, a mi papá, hago una rifa, vendo aquello, no lo otro, hago unas horas extras de no sé qué. Y uno como que se imagina que va a sacar la plata de
algún lugar Bajo mágico. el colchón, ¿será? O si no, yo digo que sí, después le pido a Dios que me dé el dinero para poder ir. No, o sea, realmente si en el momento no podemos responder, digamos que no, pues que más adelante, quizás cuando tengamos los recursos. Y no Sí. solo es de dinero, sino a veces también de tiempo. Pues mira, bueno, lo que viene en mi mente en estos momentos y es los chicos que arrancan una carrera universitaria Uf, y que le hacen gastar a los papás plata de matrícula, de semestres, y cuando van por ahí en la tercera o el tercer o cuarto semestre dicen, no, ya no quiero estudiar eso, no me gustó. Entonces uno se cuestiona y dice, o sea, realmente, ¿por qué lo hicieron? O sea, yo como padre de familia me sentiría muy golpeado desde emocionalmente y desde mi economía después de haberle invertido 3 o 4 semestres a un muchacho o a un hijo, en este caso, una hija, y que después me salga con el cuento de que no, o sea, yo estoy, sencillamente puedo ver de que me hizo perder tiempo, que perdí plata, él perdió tiempo, ¿cierto? Que fue una decisión en sus emociones, que no era una convicción real. Entonces los jóvenes tenemos que ser muy responsables con nuestras decisiones. Exactamente. Hay padres que obligan a sus hijos a que tienen que hacer esa carrera y que tiene que ser esa. O sea, padres, no obliguen a sus hijos a hacer una carrera que ellos no quieren. Si su hijo no quiere estudiar medicina porque le da cosa a la sangre y se maravilla en sangre, pues ¿para qué lo obliga? O sea, los hijos también tenemos que parar y decir, papá, mira, o sea, no hay afinidad con esa carrera. Porque a veces hay padres que están frustrados y lo que no hicieron ellos quieren obligar a sus hijos a hacerlo. Y tampoco. O sea, hay cosas en las que yo digo, los padres deben de presionar un poco a sus hijos desde lo espiritual. Pero cuando se refiere con otras cosas u otras líneas, pues hay que ser muy sabios también y apoyar los sueños de nuestros hijos siempre y cuando estén conectados también al corazón de Dios y que sean carreras que realmente los edifiquen y los ayuden a crecer. Entonces, este mensaje va para los jóvenes, pero también para los padres, porque el padre también tiene que aprender a decir que no, como digo, tiene que aprender a decir que no, dirigido y guiado por Dios, porque el no también tiene un poder y es una respuesta. Así es, de manera que, bueno, si la decisión que va a tomar no es necesariamente pecaminosa, pero no puedes costearlas, es mejor esperar hasta que puedas darlo o hacerlo después. El último tip, el número 4, que es muy importante, es que no necesitamos sentirnos mal. No necesitamos sentirnos mal. Necesitamos reconocer nuestras propias limitaciones, sean financieras o de otra naturaleza. Entonces, por ejemplo, como le decía Paz al principio, si tienes ya tu agenda copada, por más que te quieras pedir un favor, que tengas una muy buena intención o un muy buen deseo de ayudar, pero si no tienes tiempo, sencillamente no tienes tiempo. Y no necesariamente nos debemos sentir mal por eso, ¿cierto? Tas. David, ¿sí ve? No, eso es un mensaje para mí definitivamente. Para mí, porque es que sí, o sea, a veces nosotros somos muy ligeros en el tomar decisiones y a todos le decimos que sí. Y yo pienso que es algo muy emocional, ¿cierto? Sí, como es muy que a uno emocional. le da pena decirle no a los amigos, a los papás, a las otras personas. Es una decisión muy visceral, muy emocional, muy de corazón. Ahí a veces queremos hacer cosas de 30 horas en 24 horas y no, o sea, es muy duro. Yo me siento ministrado esta mañana en este tema y es algo que tengo que decirle al Señor que me ayude. Necesito mejorarlo Todos lo necesitamos. porque créeme que yo sufro mucho con eso y no está bien. No está bien porque también se puede convertir en un pecado, en una falta de respeto para las personas que depositan esa confianza y que nosotros finalmente no podemos suplirla porque nos cargamos con muchas cosas. Muy bien, seguimos en este su programa Conexión Juvenil con un tema súper interesante, el poder del no. Cuando el no también se convierte en respuesta. El no definitivamente también es una respuesta. No se sientan mal porque dicen que no a algo que saben que está en contra de la palabra de Dios o que viola los principios. No se sientan mal, al contrario, siéntanse bien, porque al mundo no hay que decirle sí a toda hora. Y no todo el tiempo tenemos que estar buscando aceptación y aprobación de las personas. No. Recuerden que si algo tenemos que tener en claro nosotros como jóvenes y como cristianos es que tenemos que aprender a honrar y agradar al Señor. De hecho, Pedro dijo, es preferible agradar a Dios que a los hombres. Entonces, a veces tendremos que utilizar el no para defendernos o para fijar una posición frente a algo que no está dentro del propósito de Dios con el fin de agradar a nuestro Dios, con el fin de agradar a nuestro Señor. Entonces, déjenme decirles algo, no necesito sentirme mal en cuanto a esto.
Cuando tenga que utilizar esa respuesta no. Necesito reconocer mis propias limitaciones, sean financieras o de otra naturaleza. Necesito reconocer incluso o demarcar sencillamente mis decisiones por encima de la opinión de las otras personas. Si esto obviamente agrada al Señor y obviamente ayuda a mi crecimiento espiritual. No es algo que debe culparnos o hacernos sentir mal el aprender a decir que no. Como decía Vane ahorita, a veces ni siquiera son pecado, pero a veces si vamos a quedar mal o no podemos, pues el no también es una respuesta. O si nos va a generar inquietud, incertidumbre, problemas más adelante a largo plazo, pues es mejor de una vez cerrar esa puerta, como decía la canción, y listo. A veces hay amistades a las que les debemos decir no, hay eventos, hay cosas, hay redes sociales, personas a las que debemos dejar de seguir quizás por proteger nuestra mente, nuestro corazón. Hay muchas cosas a las que debemos decir no. Y cerrar la puerta. Definitivamente. Entonces, no busque agradar a todas las personas, porque la verdad es imposible agradar a todo el mundo. ¿Cierto? Y no se sienta mal por decir no cuando Dios mismo lo está respaldando. Usted no está solo, el Espíritu Santo está ahí con usted a su lado diciéndole eso sí, muy bien, digamos que no. Está ahí apoyándonos y respaldándonos en esas decisiones. Y ¿sabe algo? A veces ese no con el tiempo se puede convertir en sí. Un sí de Dios. Un sí de Dios. Claro. Lo que pasa es que a veces Dios dice que no porque sea malo, sino porque no es el tiempo. O porque nos está protegiendo. ¿Sí? Entonces Dios a veces... Mira, a estos días escuchaba a alguien que decía... tenemos que estar dispuestos a escuchar de parte de Dios un sí o un no, o más tarde, ¿cierto? O luego, o después. ¿Sí? No es el momento. Y puede que en ese momento que yo le diga a Dios, diga, no es el momento, pero después, en unos meses o en unos años, Dios diga, ahora sí. ¿Sí? Puede que yo ahorita, como cristiano y como hijo de Dios y como joven, tenga que decirle no a una relación. Porque tal vez Dios ve que esa relación no me edifica, pero de pronto a futuro yo voy a madurar más, esa otra persona va a madurar más y voy a hacer, por ejemplo, un sí. Por ejemplo, yo me quería casar, Vane, joven. Yo me casé a los 28 años y en algún momento yo era como el bombril, la relación bombril, pero yo sabía que ese no era el tiempo para casarme. Y yo una vez, y cuando yo me novié con mi esposa, ella me dijo, no podemos casarnos rápido. ¿Te querías casar que a los 18? No, pero a los 25 años. Claro. Porque pues yo soy independiente prácticamente desde los 19 años. Fíjate, yo empecé a trabajar, por lo menos aquí en la iglesia, desde los 19 años. Entonces yo tenía casi una vida económicamente muy independiente ya. Yo a los 19 años ya no dependía económicamente de mis padres. De hecho, me independicé, empecé a vivir solo. Entonces yo tenía la capacidad, de alguna manera, no era un hombre rico, pero pues tampoco sabía que me iba a morir de hambre y que la persona que iba a estar conmigo pues tampoco se iba a morir de hambre. Yo servía a Dios, servía en el ministerio y tenía muy definida claro como tu propósito mi vida y mis propósitos, ¿cierto? Entonces, pero cuando yo me uní con mi novia, ella me decía, o sea, no me vas a decir cómo vamos a casar ahora porque no podemos casarnos. Pero con el tiempo ese no se convirtió en un sí. Ese no fue algo temporal. Eso sí duró como 7 años. Eso sí fue muy largo, 6-7 años más o menos para que llegara a ese sí. Pero en ese momento fue un no, a pesar de que yo tenía el sueño de casarme a los 25 años. Pero Dios no me llevó a que fuera en ese tiempo, sino que fuera después. Pero mira que finalmente yo no tuve que cambiar de novia ni de relación, sino que pude permanecer ahí, ser fiel a Dios ahí donde estaba, con la persona con la que estaba construyendo. Y cuando llegó el tiempo en el que ella terminó sus estudios, entonces podemos decir, ahora sí nos vamos a casar y vamos a construir una familia. ¿Sabías que estadísticamente la mayor proporción de divorcios que se dan son con personas que se casan muy jóvenes? Que se casan entre los 18 a los 25 años. Ahí le oíste a esa estadística. Le oí, salí de la estadística. Claro, es que uno a los 20 y pico años, 21, 23, uno apenas está aprendiendo o está creciendo y está entrando en ese proceso de maduración. Hoy en día los muchachos creen que se novian con una niña de 14, 16, 18 años y ya ese es el amor de su vida, ¿no? Entonces, no, y por eso muchos entregan sus sí, cuerpos. Pero todavía no es el momento de... Sí, lo que pasa es que para uno establecer, quizás más adelante que uno abordar ese tema de noviazgo con nuestros chicos, pero para uno iniciar una relación, por lo menos de la manera como lo establece la palabra de Dios, tiene que haber madurez en muchos aspectos, ¿cierto? En primer lugar, la madurez espiritual,
¿cierto? La madurez emocional, también en la economía, porque pues tener una relación de noviazgo también representa dinero. Como dicen y un los costo. abuelos, que no solo de amor se vive. Dicen, no, que vimos debajo de un puente. Eso es una palabra de cajón, es una frase de cajón, es una respuesta muy subjetiva. Y si bien alguien puede tomar esa decisión y hacerlo, con el tiempo se va a dar cuenta de que fue producto del enamoramiento. Y es que el amor entra a otras etapas después de la relación de pareja. El amor se transforma, no es que el amor desaparece, sino que se transforma y madura. Pero eso es otro tema que más adelante seguramente vamos a poder trabajar, pero enfoquémonos en esa parte del no. A veces no es tiempo para iniciar una relación con un chico, con una chica, y necesitamos realmente vivir otros procesos, y el no en ese momento se convierte en un recurso importante porque evita de que yo cometa errores y que fracase en ese intento, ¿sí? Es un poder que Dios nos da. Y es un poder. Bueno, ¿qué tal si decimos quién es el personaje de hoy? Claro, por supuesto. Entonces, habíamos hablado de un personaje y vimos algunas características, algunas pistas. Entonces, ese personaje que no tuvo la capacidad de decir que no, de usar ese poder del no, tiene las características y fue su cambio de look. Lo segundo es que tenía una relación tóxica con una mujer. Lo otro es que se comió un panal de miel que había en un león muerto. Y la otra es, utilizó una quijada de un asno y a través de ella dio muerte a 1000 hombres. Estamos hablando nada más y nada menos de Sansón. Sansón fue aquel hombre que ante las situaciones de su contexto no aprendió o no utilizó ese poder de él no, ¿sí? Sansón cometió pues varias faltas que al principio se veían pequeñas, pero poco a poco se fueron agrandando. Entonces él no debía tomar vino, empezó a tomar vino, no debía tocar un animal muerto, se comió el panal de abejas de un animal muerto, no debía casarse con una mujer de otra tribu, de otra cultura que no fuera la de él. Empezó a salir con esta muchacha. Poco a poco, hasta el final de su vida, fueron como cada vez fue transgrediendo esas barreras de protección que Dios le había dado. No fue capaz de decir no en pequeñas, que aparentaban ser pequeñas cosas, pero poco a poco se fueron convirtiendo en más grandes, hasta que terminó diciéndole a esta chica cuál era la fuente de su poder. De su poder. Cierto, reveló cuál era su debilidad a través de un acertijo. Fue traicionado por Dalila, ¿cierto? Lo interesante es que Dalila él le dijo como una mentira, sí, y ella lo descubrió y se enojaba. Sí. Le decía, pues ¿por qué no me dice la verdad? Pero ella sabía que ella lo quería atacar y aún así, no sé, la ingenuidad o no sé. Y sabes algo importante de esa historia, que la Biblia dice que esa mujer lo atormentaba, lo redujo a una angustia impresionante. O sea, ella lo empezó como a forzarlo y eso empezó a generarle como una angustia, como un sufrimiento. O sea, la presión del mundo, ¿no? La presión de las personas, porque a veces la gente nos va a presionar a que digamos sí. A veces incluso decir un no es suficiente. A veces decir un no es suficiente, ni siquiera decir no. Por eso nosotros tenemos que ser como muy intencionales y muy persistentes, porque a veces hay que decirle no. Mira, cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás no solamente lo tentó una vez, lo tentó varias veces. Y en todas esas veces Jesús implícitamente le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No es solo pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces fueron varios ataques y Jesús tuvo que ser muy insistente hasta que pudiera vencer. Y eso que dice la Biblia, dice la Escritura que Satanás se fue por un tiempo. Imagínate. Significa de que iba a volver. Y claro, efectivamente volvió. Entonces a veces, chicos, no es suficiente solamente con decir una vez no, ni 2 ni 3 veces. No, eso tiene que ser algo constante hasta que venzamos totalmente al enemigo y hasta que logremos la victoria y el enemigo se canse de nuestro no. Hay que decirle no al filisteo hasta que se canse, y si vuelve a decirle otra vez que no, o a la filistea. A la incircuncisa. Sí,
definitivamente. Entonces, No queridos queremos amigos, verlos sufriendo por las consecuencias de no decir no. hay que decirle no a esas relaciones fuera del propósito de Dios, hay que decirle no a esas amistades tóxicas, hay que decirle no a esos créditos que a veces nos quieren embaucar y que nos van a meter en un problema y luego terminan por ahí metidos en data crédito porque se dieron cuenta que no fueron capaces. Es mejor buscar a Dios, pedirle al Señor sabiduría y antes de tomar una decisión consultarlo, como hacía David, que siempre consultaba a Dios y Dios le decía qué debía de hacer y cómo debía de hacerlo, incluso para la guerra. Hay que decirle no también a los malos hábitos, ¿no? Sí. Hay que decirle no al pan, a la hamburguesa, a la pizza, a la Coca-Cola. Interesante ese punto. Claro, hay hábitos que son muy destructivos desde los hábitos Al sedentarismo hay que decirle hay que decirle no. sí al ejercicio, sí a Exacto. dormir las 8 horas, sí a estar en tiempo con Dios, sí a darle el primer lugar a Dios. Esas cosas son Eso. supremamente importantes. Bien, ya hemos finalizado nuestro programa de Conexión Juvenil en este día sábado 13 de agosto. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes y haber compartido este tema, el poder del no. Utiliza el no como un recurso. Recuerda que el no también es una respuesta para vencer y lograr la victoria en Cristo Jesús. La Gracias. respuesta de Dios. Sí, gracias Vane por haber estado con nosotros. Gracias David por ese tiempo. Les amo, les bendigo. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Nos vemos esta Feliz noche. día, Bendiciones. chao. Chao, chao.